Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto con el doctor Vicente Casas para que nos explique cómo sigue esta tragicómica novela que protagoniza la Presidenta de la República. Estamos a horas del traspaso de mando, polémico. Vamos a hablar del Día Internacional de la Corrupción con Susana Ustares, va a estar en el segundo bloque, pero antes quería hacer una reflexión, si usted me permite, respecto de cómo vemos esta novela tragicómica que protagoniza la Presidenta de la República. La Presidenta está eligiendo este papel de la víctima y se está refugiando en sectores reaccionarios y marginales del kirchnerismo para blindarse, porque una vez que jura el nuevo presidente va a pasar a ser una ciudadana y la justicia puede ir por ella. Necesita blindarse para que estos grupos resistan si por si acaso a algún juez se le ocurre citarla a declaración indagatoria. Lejos de reconocer la derrota, la Presidenta apela al conflicto como herramienta de poder. Esta es su lógica tanto en la vida como en la política. Y en este sentido, embarrar el traspaso de mando es como convertir a la política en el síntoma de los mismos males que tendría la política que combatir. Eso ha logrado el kirchnerismo durante estos años con la política. La actitud de la Presidenta reafirma la extinción en el país de los controles capaces de impedir y condenar los abusos de poder. La magnitud del disparate de esta mujer es el equivalente a la República perdida. Esta brutal subestimación al prójimo, esta práctica sistemática de la exclusión del adversario, no es más que un nuevo impulso ideológico de su feroz o de su ferocidad respecto del pluralismo. La Presidenta se va del poder sin superar su tradicional desapego a las imposiciones republicanas. Y este último desatino es la foto más clara, creo yo, de su transgresión infinita. Cristina se va representando el atrofiado principio de que la ley debe ser un mandamiento desoído y pisoteado. Cristina se va ahondando, profundizando esta convicción populista frente a un presidente electo que llega representando a un nuevo modelo de país que tiene que ver con la participación y el fin de la división y de la grieta y del encono permanente y sistemático a la que ha sometido esta Presidenta a la sociedad. Cristina se va convencida de que el poder debe estar sujeto a la ley de la propia conveniencia. Esto ha hecho siempre y lo quiere hacer hasta el fin de sus horas en la Casa Rosada. Lejos de esta vergüenza institucional, el nuevo gobierno deberá, creo yo, encarar la empresa restauradora de la matriz institucional que urge en la República Argentina. En un minuto vuelvo para conversar con el doctor Vicente Casas. El doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por venir. Bueno, ¿el nuevo presidente va a ser presidente a partir de las 0 del 10 de diciembre? No, nosotros pensamos que no.
Debemos tener presente algunas cuestiones fundamentales. La primera es que no estamos en presencia de cefalía presidencial. Al menos hasta que entrara al estudio, las radios no dijeron nada de cefalía presidencial. Ni simple, ni doble, ni transitoria, ni definitiva. Es decir, hay un presidente que es la señora Cristina Kirchner. ¿Cuándo deja de ser presidente? Sí, efectivamente, el mismo día que asume 4 años más tarde, que se cumplen mañana, 10 de diciembre. El tema está en congeniar esto con un acto importantísimo que la Constitución señala en el artículo 93 cuando dice: al tomar posesión de sus cargos, el presidente y vicepresidente de la Nación prestarán juramento a manos del presidente del Senado. Se refiere al presidente provisional del Senado, que ya lo eligieron la semana pasada y que se llama Federico Pinedo. Federico Pinedo, exacto. Es decir, hasta el momento que el presidente electo presta juramento, que eso se va a realizar el día de mañana entre las 11 y las 12 del mediodía, hasta ese momento gobierna la Argentina el Poder Ejecutivo Nacional en manos de la señora Cristina Kirchner. Y la responsabilidad de lo que pudiera pasar hasta esa hora es de ella y del gobierno que la acompaña en esa gestión. Es decir, hemos escuchado por los medios de comunicación anoche la noticia del dictamen del fiscal Dilelo, creo que se llama, Sí. en donde dice que termina a las 0 horas del día 10 de diciembre. Bueno, seguramente se ha ido a lo que dice el artículo 91 de la Constitución. Y también se ha ido a lo que dice el Código Civil cuando habla del modo de contar los intervalos en derecho, que es lo que ha tomado hace muchos años Vélez Sarsfield con el calendario gregoriano. Entonces le he dicho a las 0 horas de ese día. Eso es una barbaridad jurídica, porque entonces estamos ante la evidencia que, en primer lugar, un fiscal o un juez no le puede poner límites al ejercicio político de gobierno del presidente de la Nación. Que le diga hasta qué hora está es una barbaridad. Ella tiene que gobernar hasta que el presidente presta juramento. Presta juramento. Que va a ser el día de mañana a las 12 del mediodía. Creo que a las 11 lo buscan en su casa y ya inicia el recorrido formal escoltado por el Regimiento de Granaderos a Caballo hasta el edificio del Congreso Nacional. Ahora, ¿qué daño institucional le produce al país esta novela tragicómica, ¿no?, que ha protagonizado la presidenta? Porque el presidente electo lo único que quiere es terminar con este trámite para ocuparse de los problemas del país. Sí, y es un daño muy grande, porque es un daño que desprestigia las instituciones. ¿Cómo nos verán en el mundo? Vienen jefes de Estado, de naciones vecinas y amigas, y no tan amigas también, porque han sido invitados, me imagino que todos. Los diarios dicen que viene el rey de España. Es un papelón pelearnos por la hora, por el momento, que deja de ser a las 0 horas, que hasta las 24 horas. Pero esto es gravísimo. Ojalá que no pase nada, porque según el dictamen del doctor Dilelo, a las 0 horas de mañana ya no habría más poder para ejercer por parte de la señora Cristina. Y si, por ejemplo, se genera una situación grave para la República y para la sociedad, y la señora tiene que tomar medidas, va a decir, no la puedo tomar. Aún lo que dijo Delillo, tiene que tomarla, porque ella deja de ser presidente en el momento que el presidente electo presta juramento ante la Asamblea Legislativa, ante los representantes del pueblo, que son los diputados, y de las provincias, que son los senadores. Ahora, ¿hay algún antecedente en el país respecto de esto? ¿En la historia política de la Argentina? Hubo antecedentes en donde se dieron acefalías. Por ejemplo, cuando el general Mitre, presidente entonces, se encontraba en la guerra de la Triple Alianza, y él era militar, y entonces el Poder Ejecutivo quedó en manos de su vicepresidente, que era el doctor Marcos Paz, que murió en el ejercicio de la presidencia de la Nación. Una epidemia de cólera se lo llevó al cementerio. Allí, hasta buscarlo a Mitre, hasta el frente de batalla, que fueran y pudiera volver, iban a pasar varios meses. Entonces se decidió que el ministro del Interior de entonces iba a ocupar interinamente la presidencia hasta que Mitre fuera llamado y volviera. No hay otros casos, salvo aquellos presidentes de facto que han elegido asumir solos o le han puesto a la banda presidencial, por ejemplo, los cadetes del Colegio Militar de la Nación. Pero no hay otros casos. Ahora, en el terreno político, doctor, ¿usted cree que la presidenta ha montado este escenario para refugiarse en los sectores más fanatizados
temiendo lo que comentaba recién, que en el día después de dejar el poder la justicia vaya sobre ella o por ella? Puede haber algo de eso, pero sobre todo yo creo que la intención es desmerecer al nuevo gobierno, desmerecer la gestión del nuevo gobierno. Ahora podemos pensar de todo. La semana pasada la señora Cristina había dicho que iba a apoyar la gobernabilidad, a estar a lo que los diarios y los medios de comunicación dicen hoy, con lo que posiblemente pasaría mañana, no se apoya ninguna gobernabilidad. Entonces, es desmerecer la nueva gestión, es manchar al presidente que asume sus funciones mañana con un acto atrevido, con un acto insolente, con un acto a lo mejor lleno de prepotencia. Entonces ya se va desmerecido Ahora, pero desde el punto de vista del capital, de capitalizar los hechos políticamente, me parece que la presidenta ha dado un mal paso. Por supuesto, sí, ella sí, pero quiere desmerecerlo al presidente que asume mañana. Entonces eso es lo que ella quiere. Creo que por lo que dicen los medios de comunicación se han cruzado dos tipos de invitaciones. Parece que uno ha cruzado a la señora Cristina y otro ha cruzado al presidente Macri. Así es. Entonces, ella ya no tiene nada que invitar mañana. ¿Pero la tradición qué dice? ¿Que tiene que ser el presidente electo el que Claro, es el presidente electo. Incluso se le pregunta a quién quieren que invite. El protocolo indica eso. Al presidente saliente. Al que va a asumir mañana. Al que va a asumir mañana. Al que va a asumir mañana. Claro. El presidente que sale mañana, la señora Cristina en este caso, tiene muy poco protagonismo. Muy poco protagonismo. Además hay una cuestión más que también aquí hay que hacer notar. Nunca se ha realizado la entrega de los atributos del mando en el Congreso de la Nación. Los únicos que lo hicieron son el presidente Duhalde cuando asume, porque no había presidente, el anterior había sido el doctor Rodríguez Sá, y tampoco lo hicieron, y también lo hicieron el matrimonio Kirchner, que asumieron en el Congreso Nacional. La Constitución dice, prestará juramento a manos del presidente del Senado ante la Asamblea Legislativa. Eso quiere decir que el acto tiene que realizarse en el Congreso. Los atributos del mando los reciben en la Casa Rosada. En la Casa Rosada. Y así fue histórica. En este caso, ¿quién va a ser en este caso? Porque la presidenta no va a ir, ¿quién va a ser? ¿Lorenzetti, el que le entrega los atributos? Así han dicho, aunque también podría ser, porque en la línea sucesoria está antes de Lorenzetti está el presidente provisional del Senado, también podría ser Federico Pinedo quien le entregue la banda presidencial y el bastón de mando. Bueno, lamentable, doctor, ¿no? Lamentable, y es un desprestigio para la nación a nivel internacional, a nivel local, y la verdad que nos llena un poco de tristeza estos hechos. No debería. Mañana debería ser un día de fiesta para la democracia y para las instituciones. Bueno, doctor, gracias por venir. Gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Buenas tardes. El doctor Vicente Casas. En un minuto vuelvo para conversar sobre el Día Internacional de la Corrupción con Susana Ustares. Inicio, espacio publicitario. Qué mejor época del año para celebrarla con amigos, con los que estuvieron allí, dándonos su cariño y su apoyo. Poder desearles cosas hermosas, hacer un brindis, reafirmar nuestros lazos y recordar todas las cosas que compartimos juntos. Felices de poder estar una vez más esta fiesta con todos ustedes. Les deseamos que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Felices fiestas. Salud. Copinorte es rico en Jujuy. Fotocopiadoras y computadoras. Líder en sistemas digitales. Equipos multifunción, blanco y negro y color. Impresoras, duplicadoras, planeras. Alquiler y venta. Servicio técnico. Usados con amplia financiación. Copinorte, distribuidor oficial Rico. Iriarte 405, Barrio Gorriti. Con los nuevos vasos de Talca, vos también vas a sonreír. Con 3 tapitas plateadas y solo 15 pesos, te llevas este espectacular vaso. Míralo, decime si no está genial. Talca, sonreíle a la vida. Todos los meses participaba el... Fin. Espacio publicitario. Estamos en el aire, gracias, señor director. Se celebra hoy el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.
Estamos aquí con la dirigente Susana Ustares. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá, es muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, tengo acá, yo sé que usted tiene información también respecto de cómo nos va con el tema de la lucha contra la corrupción. Según el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, en 2014 la Argentina se ubica en el puesto 107 de 175 países. Tenemos mucho por hacer, ¿no? Sí, ayer también escuché por la tele otro dato, que es que sobre la medición de 200 países estamos en el puesto 167. En ambos casos la posición es, la verdad, una evidencia de que hay un alto índice de corrupción y un bajo impacto de la lucha que en ese sentido se llevan a cabo en las estructuras de todos los países. En realidad nuestra lucha por la anticorrupción en la Argentina está en pañales y en Jujuy evidentemente es una deuda aún a reconstruir por el gobierno entrante, por los gobiernos entrantes y también por los gobiernos municipales, porque la transparencia es un bien deseable en todos los ámbitos de actuación. Cuando los administradores de la cosa pública la administran, sabiendo que no es de ellos, sino que es de todos los recursos que administran, deberían hacerlo de un modo tal que evoca la transparencia, que es como si todos lo viéramos y en realidad todos debemos verlos a esas acciones. Para eso se complementa con otra idea que es parte de la lucha, que es la información pública, claro, que también es otro cuestionamiento que tenemos. Ahora, usted sabe que estuve leyendo algunos artículos que se han venido publicando en este tema, y la lucha contra la corrupción, al menos por lo que se sabe, por la información a la que accedemos, se ha basado exclusivamente en estos últimos años en la cuestión de la persecución y de la sanción. No, pero hay otro debate que tiene que ver con la prevención. Exactamente. ¿No? ¿Usted cree que tienen que ir las dos cosas juntas? ¿Se tiene que imponer una cosa por sobre la otra? ¿Cuál es más importante? Es múltiple el enfoque que debe dársele. Primero, un enfoque ético. Quienes llegan al poder deben tener un compromiso y una trayectoria que los haga transparentes. Debería ser entonces la política sufrir una transformación de postulantes solamente armados con estrategias o en muchos casos provenientes de partidos, pero debiera verse las características personales. También, bueno, el armado de la anticorrupción está desde el ángulo de la sanción, de la persecución posterior, que debe de algún modo prevenir a que estos funcionarios, si quieren terminar bien su gestión, sepan que van a ser sancionados o perseguidos y hacerlo incluso durante la gestión. Sí. Pero eso no es bueno, en tanto ya ha ocurrido la corrupción o ya ha dañado. Debería ser preventiva, debería ser formativa y debería estar en el entramado del funcionamiento del Estado. Ejemplo, primero y principal, el primer control y el más efectivo es el control ciudadano. El ciudadano no puede votar a autoridades e irse a su casa 4 años para después volver a lamentar lo que pasó. Debe participar, seguir participando en la vida pública, seguir acusando aquellas cosas que no se cumplen y buscar los mecanismos, que muchas de estas organizaciones son no gubernamentales y son de la sociedad civil, organizarse para llevar cuenta y razón de cómo se administra. Y también los empleados que vemos pasar por nuestros escritorios y por las cosas, también tener mecanismos para llegar a cambiar esa situación por ahí de intransparencia que hay. Y de hecho debe ser una voluntad política y una política de Estado la transparencia de publicando los actos de gobierno, abriendo páginas de acceso tanto para el ciudadano como para la prensa, como para cualquier interesado. Por ejemplo, las páginas que registran las evoluciones de las contrataciones. En todos lados es una plataforma de acceso que garantiza que los mismos competidores se autocontrolan. Es decir, la construcción del control
no es simple. Pero tiene es que haber voluntad, múltiple. pero tiene que haber voluntad política. Por supuesto, ¿No? debe Si no estar hay voluntad política, entendido que claro. la democracia se basa en una idea central, que es que quien administra debe rendir cuentas, debe considerar el que administra lo que es de todos y que es un designado administrador, pero que no es dueño, no adueñarse de ese ni engrandecerse, sino sentirse lo que verdaderamente es en el poder democrático. Sí, es un servidor público. Hay que terminar con esta visión patrimonialista del Estado. Exacto. ¿No? Es decir, yo soy dueño del Estado, como ha pasado en estos años de Fellner, ¿no? Claro, Ahora, le hago una pregunta, Susana. Sí. Digamos, el hecho, digamos, la acción que tiene que ver con la corrupción, ¿se debe abordar en forma puntual o abordarse en forma sistémica? Porque detrás de eso hay una organización, Sí, ¿o no? sí, seguramente. Y lo que hay que hacerse es analizar el conjunto de la administración, todos sus poderes, todas sus estructuras, y para eso el esquema de control, aparte del control ciudadano, pero el ciudadano deposita en los legisladores esa, ¿no es cierto?, representación. Entonces la legislatura el que tiene el control llamado parlamentario. La legislatura no debe limitarse a sancionar una ley de presupuesto, debe hacer un seguimiento de ese presupuesto. Ese control de seguimiento que se da, por la Constitución establece que debe recibir informes, que debe haber, hay una comisión que sesiona permanentemente. Y por otro lado está el control de la gestión del Estado, que necesita un control interno, que en la provincia de Jujuy nunca se implementó, que es la sindicatura de la provincia, con una red de auditorías internas en todos los organismos y el control externo ejercido por el Tribunal de Cuentas. También están y dentro del esquema de la organización interna, dentro del esquema del Poder Ejecutivo está la Fiscalía de Estado, la Contaduría de la Provincia, la Tesorería, Presupuesto, Cómputos, Hacienda. Son organismos que dentro de la estructura hacen un control y deben emitir información contable. Debe haber contabilidad pública en Jujuy, en cualquier municipio, y de ella emanar una rendición de cuentas periódica que permita un control de todo lo actuado, no solo por quienes controlan, el propio gobernador, el propio gestor es el primer usuario de esa información contable que en la provincia de Jujuy no ha traslucido todos estos años y que hoy hace que el traspaso sea una incógnita, digamos. En realidad el traspaso debería ser transparente y yo saber de qué me hago cargo, qué puedo hacer inmediatamente, porque no habría esto que tenemos que pedir informe, que se tienen que producir, claro, sino que estarían en línea. Y finalmente el control posterior, que tiene que ser fuerte y que en tal caso, si proviene, hay dos juicios, el juicio de cuenta, el juicio de responsabilidad que lleva el Tribunal de Cuentas y que la Fiscalía de Estado debe ejecutar y que la justicia finalmente tiene que expedirse y la legislatura aprobando o no la cuenta de inversión. Perdóneme, a propósito del Tribunal de Cuentas, Susana, contadora Susana Ustares, sí. El gobierno puede ahora impulsar la renovación de las autoridades del Tribunal de Cuentas. En principio las autoridades del Tribunal de Cuentas gozan de inamovilidad. Ajá. Mientras dure su buena conducta y son solo removibles por fallecimiento, renuncia o juicio político. Ajá. Es decir que si el gobierno como que ha expresado, digamos, y lo ha expresado en una acción práctica, y es que en el día de hoy está arribando a la provincia una misión de la Auditoría General de la Nación para realizar una auditoría de corte, no profunda, pero que ya muestra que el gobierno entrante no confía en la independencia de criterio y de trabajo del Tribunal de Cuentas de la provincia. Igualmente el tribunal va a realizar las acciones que habitualmente hace ante estos cambios de gobierno, pero sentimos desde el lado de los empleados, y lo hemos manifestado en nuestra autoridad, que debe desagraviarse y debe establecerse una firme posición que no han tenido durante estos días, de posicionarse frente a esta avanzada de un organismo que viene de fuera de la provincia, porque en la provincia no hay confianza. Creo que es necesario recomponer la visión que tenemos del control. El control no es oposición, tampoco es debe ser afín al gobierno,
debe ser control y como tal debe gozar de autonomía funcional, financiera y de criterio. ¿Y usted qué ha sentido en estos años? ¿Usted ha sentido que pertenecía a un ente autónomo o independiente? No, el Tribunal de Cuentas, su ley orgánica dice que tiene autonomía funcional y financiera, pero ni funcionalmente ni financieramente ha gozado de esa autonomía porque presupuestariamente hemos tenido una dependencia de aquel que controlamos, es decir, yo lo controlo y sin embargo tengo que pedirle los recursos para llevar a cabo mi actividad. Esto no es autonomía. Los funcionarios que se han nombrado han sido dispuestos por el gobernador con acuerdo legislativo mayoritario de parte del oficialismo, lo cual es un mecanismo que trae a posicionarse a autoridades pertenecientes al esquema gubernamental. Tampoco es bueno. Yo escribí un artículo sobre la autonomía de los organismos de control y la construcción es verdaderamente múltiple. Necesitamos un presupuesto que se apruebe autónomo. Está bien, pero digo, recién usted me planteó el tema de la selección de la designación de las autoridades. Hasta ahí quedó claro. Ahora, ¿se puede mediante una ley independizar financieramente el Tribunal de Cuentas? Se podría, si es voluntad del gobierno entrante, que esperemos si la tenga, autonomizarlo dictando, y esto hay borradores y proyectos de ley donde se le dote al Tribunal de Cuentas de una parte del presupuesto general que lo autonomice, que pueda manejarlo autónomamente. La designación de autoridades se puede mejorar por concursos periódicos. La inamovilidad es una discusión que está buena si son autónomos, pero que la perpetuidad tampoco es buena en términos de que también las personas envejecen, enferman y que necesitamos una convalidación periódica de las personas. Así que hay que buscar un mecanismo más de selección que garantice personas con conocimiento, con especialidad, con compromiso técnico y con desvinculación política, ideológica, y que tengamos un control verdaderamente autónomo que no tenga inclinación ni a favor ni en contra de nadie, que haga una tarea técnica independiente y que la entregue a quien evidentemente la Constitución le señala, a la legislatura, al pueblo, porque tiene que entregar un producto ¿Qué social. hacen ahora? ¿Va a Fiscalía de Estado? Claro, en realidad a la legislatura iría la cuenta de inversión directa según la modificación que introdujo el kirchnerismo en Jujuy, de que la cuenta de inversión ya no se presenta al Tribunal de Cuentas sino a la legislatura, quien puede o no pedirle informe al Tribunal de Cuentas, es decir que el Tribunal de Cuentas ha perdido el rol institucional y constitucional que debería tener de evaluar la cuenta del Poder Ejecutivo, informarla y con todos los antecedentes de los estudios realizados durante el año, entregar ese producto a la Cámara para que ellos evalúen la aprobación o no de la gestión. Todo esto está desvirtuado en la provincia. El trabajo del Tribunal de Cuentas se realiza sin una planificación, sin políticas claras de control, dirigidos a determinados asuntos. Se hace un control general, termina en la sustanciación de juicios de cuenta y de responsabilidad que van a su ejecución a Fiscalía de Estado. Entonces está muy bien. Bueno, le hago la última, se me acabó el tiempo, le hago la última pregunta. ¿Le preocupan las demoras de las causas por delitos de corrupción en la justicia? Hay causas que llevan 11 años. Sí, no, debemos eficientizar el funcionamiento de los organismos de control y de la justicia, porque no es castigo el que llega tan tarde que a veces encuentra fallecido y ha pasado, sí, claro, o protegido por otros fueros, o no, el control y todo tipo de control, también el control judicial, debe ejercitarse en tiempo útil y debe entregarse un resultado, y entonces los funcionarios, sabiendo de ese dinamismo y de esa efectividad y de esa autonomía, van a realizar una gestión más allá de su probidad personal y de lo que quieran hacer bien las cosas, la van a hacer mejor. Como dice, el control hace mejor a las personas que se sienten controladas y que saben que deben rendir cuentas a la ciudadanía en definitiva. Susana, gracias por estar acá. No, por favor. Ha sido muy amable. No. Susana Ustares. Nos vamos. No se mueva, ya viene Palpala hoy. Chau.
Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.